Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, graciabilísimo, misericordiosísimo, queridos hermanos y hermanas. Estamos hablando sobre el exégesis de Corán, lección 5. Llegamos a esta aleya del Sagrado Corán, Maliki Yawmiddin. Estamos hablando sobre el primer capítulo del Sagrado Corán. Aleya 3, Maliki Yawmiddin, quiere decir que Dios es el dueño del día del juicio final. Esta aleya muestra que el hombre musulmán cree en el día del juicio final, y la creencia en el día del juicio final es uno de los principios islámicos. El primero es el monoteísmo, segundo es la justicia divina, el tercero es la profecía, y el cuatro es el imamato, y el quinto es el día del juicio final. Musulmán todos los días en su oración confiesa que Dios es el dueño del día del juicio final, como es el dueño del mundo, como es el dueño del paraíso, como es el dueño del infierno. Lo que aquí ustedes pueden preguntar, me hacen una pregunta, que la palabra din que está en esta aleya, ¿qué significado tiene en la religión islámica o en la religión? Din quiere decir la religión, pero aquí cuando el orante dice Dios es el dueño del día del juicio final, Dios el dueño de todas las cosas que existen, din, ¿qué significado tiene? Primero, cuando nosotros decimos din, toda la gente entiende que es la religión de Dios, la religión que trajeron los profetas de Dios, y al final es el profeta del Islam. El Sagrado Corán dice: Inna ad-din inda Allah al-Islam. Por cierto que la religión ante Dios es el Islam. Porque, como habíamos explicado, el Islam quiere decir someter a las leyes divinas. Y todos los profetas aceptaron las leyes divinas y siguieron a Dios Todopoderoso. Esta aleya que dice hoy todo el mundo debe seguir al Islam y someter al Islam, que Dios ahora tiene el Islam como la religión para el mundo, está en capítulo 3 del Sagrado Corán, Ale Imran, la familia de Imran, aleya 29. Entonces, uno de los significados de la religión o de din que está en esta aleya, de din, es conjunto de las leyes celestiales, conjunto de las leyes celestiales que tiene el Islam. Esto dicen din, es un significado. Segundo significado del din, queridos hermanos, es actos y trabajos que el hombre hace. Actos, bueno, es mejor que sea para Dios. Actos que no es para Dios no sirve para nada. En Sura Zomar, Sura 39, aleya 3, leímos así: Lillahi ad-dinul khalis. Para Dios es práctica pura o actos puros. Si alguien hace sus trabajos para Dios y en el camino de Dios, esto Dios acepta, esto es para Dios. Si una persona, por ejemplo, viaja para hacer propaganda en el camino del Islam, pero viaja para el turismo, esta persona no es su acto para Dios, no es su acto completamente en el camino de Dios. Esto es el segundo significado. El tercer significado es cálculo y castigo en el día del juicio final. Cuando decimos Maliki Yawmiddin,
Dios es soberano en el día del juicio final, quiero decir que Dios calcula todo lo que hemos hecho en el camino de Dios o todo lo que hicimos mal en el día del juicio final. En el día que Dios hace este cálculo porque es misericordioso, es amable. Las personas que no hicieron nada, las personas que dañaron a Dios o al camino de Dios, a Dios que nadie puede dañar, las personas que hicieron actos de tiranía, entonces la misericordia de Dios en este día abarca a todos los que eran buenos y el castigo para los malos. Por eso en el Sagrado Corán dice que cuando habla de este día nosotros vamos a hablar, si Dios quiere, en el futuro, qué es el día del juicio final. Un poco explicamos, pero aquí solamente decimos es el día que nadie es el dueño de nada, como dice el Sagrado Corán, يوم لا تملك نفس لنفس شيئا, el día que nadie es el dueño de nada y todo asunto pertenece a Dios, que está en Sura Enfitar, aleya 18 y 19. El día que la yanfa malun wala banun, no beneficia los bienes y los hijos, los amigos, los compañeros. Lan tanfa'ukum arhamukum, tampoco sus familiares. Nadie en este día nos puede, queridos hermanos, beneficiar. Por eso que debe estar preparado para este día. Entonces el castigo está en este día y también recompensa está en este día. En el día del juicio final, cada persona o va a ser castigado o sea recompensado. Además, lo que entendemos de la palabra Malik es que Dios Todopoderoso es el dueño verdadero del mundo. Y nosotros, si somos dueños, es para unos días, para unos momentos que estamos en este mundo, todo debemos dejar y ir. En verdad, como dice en persa, dar haqiqat Malik asli Khudas, en verdad el dueño de todo es Dios, y otras personas tienen algunos días las cosas en sus manos. Además, hacen una pregunta: ¿por qué dice Dios es el soberano dueño en el día del juicio final? ¿Acaso Dios no es dueño del mundo? ¿Acaso Dios no es dueño de todas las cosas que existen? ¿Cómo entonces aquí en el Sagrado Corán solamente habla del día juicio final? La respuesta, queridos hermanos, es la diferencia que hay, que el dueño que es Dios en el día del juicio final es el dueño absoluto de Dios. La gente no tiene podemos decir, capacidad en otro mundo, no tiene nada de poder. El poder, soberanía, el dueño, todo el reino, todo está de este Dios. Y la gente ya no tiene nada, porque en el mundo lo menos puede ser que una persona tiene casa, tiene auto, tiene familia, tiene todo tiene, algo tiene, pero allá no tiene nada. Por eso dijeron que Malik Yawmiddin, el dueño es Dios, que otras personas porque no tienen. Además es el día que, muy importante, que sabemos que en este día todas las personas van a ver la soberanía de Dios y lo que Dios nos ha prometido, que nosotros, si hacemos actos buenos lo vamos a ver, y si hacemos actos malos lo vamos a ver. Alguien dice maté a una persona, alguien dice robé, alguien dice hice adulterio, nadie sabe nada, pero no es así. En el día del juicio final va a ver estos y va a ser avergonzado de lo que ha hecho, porque todo que el hombre hace está calculado. Entonces el Sagrado Corán dice: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, quien actúa como un átomo de bien lo va a ver.
lo va a ver. Por eso hay personas que escapan, quieren escapar de sus actos en el día del juicio final. Entonces, queridos hermanos y hermanas, debemos tener cuidado que no hacemos actos que después queremos escapar, que está en otras leyes del Sagrado Corán. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Y cualquier persona que hace un acto como átomo que sea mal, lo va a ver. Entonces, el mal lo va a ver y el bueno también lo va a ver. Entonces, esto es muy importante, queridos hermanos, para que tengamos cuidados. Ahora me preguntan, ustedes pueden hacer esta pregunta. Entonces, de esta aleya del Sagrado Corán, ¿qué entendemos? ¿Qué puntos hay que debemos tener en cuenta? ¿Cómo debemos actuar? Primero, queridos hermanos, cuando hablamos de la soberanía de Dios en el día del juicio final, es una advertencia. Advertencia, amonesta a Dios a nosotros que cuidado, en el día del juicio final no es como el mundo que si alguien hace algo malo, acto malo, robó, ahora lo llevan al juzgado porque sabe bien hablar, hace de una forma, trata de una forma o lleva abogados fuertes y en vez que dicen es una persona que ha robado, ahora dicen no, es una persona inocente. Y otra persona que no ha hecho nada, lo llevan al preso. En el día del juicio final no hay eso. Dios es el soberano. Por eso en el Sagrado Corán también dice que avise a mis siervos que yo soy indulgente, misericordioso, y también avise que mi castigo es un castigo doloroso, que está en Surah Hijr, aleya 99 y 50. Entonces, el castigo de Dios es doloroso, como el perdón de Dios es abundante. Esto es el primer punto que entendemos. El segundo punto, que el dueño verdadero de este mundo y otro mundo es Dios. Dios es que tiene todo en su mano, y si alguien quiere algo, debe buscar a Dios. En verdad, Dios tiene todo, es el todo, todo vuelve hacia Él. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nosotros somos para Él y volvemos hacia Él. Es el dueño de todo. Qul Allahumma malikal mulk. Diga, Dios es el dueño de todo este reino, de todos los cielos y de la tierra, que está en Surah 3, capítulo 3, aleya 26. Entonces, primer punto que nosotros debemos saber, que antes Dios habló de la misericordia en las aleyas anteriores, ahora habla que Dios también es el dueño del día del juicio final. Quiere decir, tengan cuidados del castigo, tengan cuidados que viene el cálculo. El tercer punto que entendemos, queridos hermanos, es que Dios dice soberano en el día del juicio final. Aquí dice soberano en el día del juicio final, pero al final del Sagrado Corán dice Dios es el reino. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, el rey de la gente. Allá habla que, aquí habla de es que el dueño soberano, de allá también habla que es el reino. Quiere decir que cuando termina el mundo, todos los órdenes terminan, todas las personas que son jefes ya no son jefes, todos los reyes ya no son reyes, presidentes no son reyes, todos los, podemos decir, órdenes que tienen, termina. El soberanía, el ser dueño es de Dios solamente, y es el dueño absoluto para este mundo y otro mundo. Y el 4, nos entendemos de esta ley que a Dios debe adorar. ¿Por qué debe adorar? Porque es el amable, es misericordioso, es el que es sustentador, es el que es el dueño del día del juicio final. Y para que es el dueño del día del juicio final, también debe adorar, porque Él nos
ordenó adorar. Y el quinto, y terminamos con eso para no hablar más y perder más su tiempo, hablamos que esta aleya dice que atento al día del juicio final. Atención hacia del juicio final. El Imam Zain al-Abidin alayhi salam, en su oración cuando llegaba a esta aleya, repetía tanto esta aleya, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin, decía que lo que estaban mirando decían que tanto dice, tanto repite, que parece que va a morir. Esto es porque ellos conocen a Dios, entonces adoran a Dios verdaderamente. El Imam Sadiq alayhi salam en la oración repetía también, a veces dice, repetía que nadie puede calcularlo cuántas veces decía, oh, Maliki Yawmiddin. El Imam Reza alayhi salam dice que esta aleya, Maliki Yawmiddin, nos muestra que nosotros estamos con esta aleya diciendo, estamos confesando que vamos a tener la resurrección, vamos a salir de las tumbas, vamos a ir al día del juicio final. Y va el hisab, y va a haber cálculos, no es así que venimos a este mundo y vamos sin cálculos. Va el mujazat, dice que va a haber castigo y va a haber recompensa. Entonces, queridos hermanos y hermanas, esta aleya terminamos y si Dios quiere, continuamos con la aleya que viene. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.